Hola a todos, buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente. Quiero transmitirles en esta ocasión 7 historias de terror, en donde hablaremos de nahuales, brujas, demonios, brujería, el charro negro y el innombrable. Pero antes de comenzar con las historias te invito a que si aún no te suscribes a nuestro canal lo hagas y puedas ser parte de esta comunidad. También los invito a que nos cuenten sus historias. Lo pueden hacer aquí en el chat o enviarnos un correo y poder transmitirlas en un nuevo video próximamente. Muchas gracias a todos y ahora sí, comenzamos. El nahual que era sacerdote, escrita por J. Yoko Harvey. La siguiente historia es una recopilación de testimonios y relatos históricos de pobladores potosinos. A veces hay personas que no terminamos de conocer, aún con los años de convivencia, pero peor son las personas que crees conocer en tan poco tiempo y que después terminan siendo algo totalmente diferente. Mi nombre es Marcelo, vivo en un pequeño pueblo en el corazón del estado de San Luis Potosí. Son mis primeros años como profesor. Se me asignó el grupo de cuarto año de la escuela primaria del pueblo. Aún soy relativamente joven, esto hace que varios alumnos no me vean con el respeto que merezco. Profesor, ya aprendí la lección, déjeme salir. Que quiero ir a jugar con mis compañeros, me decía uno de mis alumnos. Miguelito es tan terco y testarudo. No tuve más remedio que ponerle varias planas de su nombre en el cuaderno y dejarlo dentro del salón como castigo. El infante maldecía en voz baja. Yo solo me limitaba a escuchar y no intervenir, pero fue tanta la insistencia de Miguelito que tuve que regañarlo de nuevo y como castigo que hiciera una plana más. ¿Sabes, Miguel? Maldecir de esa manera está mal. ¿Qué dirían tus papás si te escucharan? Lo regaño mientras me siento tras mi escritorio. El niño bajó la cabeza y apuró el paso con su castigo. Ya lo han hecho, es por eso que me mandaron a clases de catecismo. Ellos dicen que me acerque más a Dios, me confiesa. Malhumorado, pues hacen bien tus papás. Sé que estaba prohibido hablar de religión en la escuela, pero era muy difícil no hacerlo. Este poblado era muy apegado a ella. En todos los eventos deportivos, kermeses, fiestas, etc., todo el pueblo asistía y ayudaba a organizar los eventos. Yo también era cercano, no tanto para estar todo el día ahí dentro, pero sí de vez en cuando ayudaba al padre de turno con tareas simples, como organizar documentos de la oficina administrativa, apoyar con alguna donación, cosas básicas, esto sin descuidar mis labores como profesor. Salgo de la escuela y me voy a casa. Mientras camino por las calles el rumor llega a mi oído. El padre de nuestra capilla se ha retirado, ya está muy viejito, necesitaba una vida ya de descanso bien merecida. Es una verdadera lástima. Extrañaremos al padre. Siempre fue muy amable y bueno con todos nosotros. Después de esa noticia llego a casa. Era un día soleado, por lo que decidí ir al río a nadar un poco. En principio pensé nadar en un lugar transcurrido, pero muchos niños que eran varios de mis alumnos también estaban ahí, y lo
Último que quería era verlos y escucharlos, necesitaba un descanso de verdad, me fui bastante más arriba entre el caudal, por fin llego a un sitio más calmado y con pocas personas. Seguramente por la profundidad del sitio, nado por un muy largo rato, y el de más tiempo que me siento arriba de una laja frente al río, solo dejo mis piernas sumergidas mientras veo a los alrededores, y escucho los ruidos de calma y naturaleza. Nunca me gustaron los niños. Soy un hombre solitario que no tiene familia ni pareja, solo me incliné por la vocación de enseñanza, por la buena paga y la buena pensión que da el gobierno. Creo que ya es muy tarde para lamentarse de ser profesor, me digo a mí mismo en voz alta. Rápido reacciono por pena, y volteo para saber que nadie ha escuchado mis palabras. Afortunadamente estoy solo en el río. Se estaba haciendo tarde, creo que exageré con el tiempo de relajación, debía regresar a casa. Para planificar la clase del día siguiente, de pronto algo se mueve entre las ramas en la orilla del otro extremo del río. Me quedo algo extrañado, miro unos segundos para esa dirección, pero no logro ver a alguien. Decido aventarme un último chapuzón antes de irme, tomo vuelo y me aviento un clavado desde la piedra donde estaba sentado. Entonces, justo en el momento que entro al agua, se escucha que algo más cae dentro del río. Rápido saco la cabeza del agua. A lo lejos veo ondas en el río, como si algo grande cayera dentro de él. Por incomodidad inmediata, trato de nadar lo más rápido posible para salir del agua. La adrenalina inunda mi cuerpo. Afortunadamente logro salir a tiempo. Me subo de nueva cuenta a la piedra donde estaba descansando. Ya estando fuera del río, busco con la mirada algún animal en la profundidad. El sol está cayendo, por lo que sin perder más tiempo, recojo mi ropa y me doy media vuelta para irme a casa. Entonces siento como una mano toma con fuerza mi tobillo izquierdo, pero antes que pudiera reaccionar o hacer algo, este me arrastra hacia el agua. Rápidamente me sumerge al fondo del río. Todo fue tan rápido, entre las burbujas y lo turbio del agua. Noto una extraña criatura en la oscuridad del agua. Jamás había visto algo igual. Era como una persona cualquiera, pero con la cabeza de un jabalí. Me comienza a faltar el aire. Sinceramente, ver a esa cosa era lo de menos. Trataba de liberarme y entre forcejeos logré patear uno de sus ojos. Rápido salgo fuera del agua, me alejo lo más que puedo del río y tomo una larga bocanada de aire. Estaba tirado entre las hojas secas de los árboles. La luz del sol me había abandonado. Me costaba respirar. Pensé que no la iba a contar. Tardó unos instantes para recuperarme y tomar aliento. A lo lejos se vuelve a escuchar cómo las ramas se mueven. Otra vez del otro lado del río. Estoy exhausto y espantado por lo que acaba de sucederme. Me voy a toda prisa a mi casa. Mientras ando por la vereda comienzo a pensar en qué era esa cosa que me atacó. La noche se esclarece con la salida de la luna. Llego a casa con mucha más tranquilidad. Me siento en el sillón para descansar un poco. Por mera casualidad noto algo de sangre seca en mi tobillo.
Me reviso más detenidamente y noto que tengo un gran arañazo en mi piel. No es profundo, solo me rasgo por arriba. ¿Qué diablos será esa cosa?, me pregunto en soledad mientras la noche cae. Pasan los días, decido guardar el secreto. No era de las personas que compartían mis vivencias y mucho menos las que les encantaba llamarla atención. Entre menos me anotaran mejor. La fría soledad como la amo. Llega el fin de semana. Todo el pueblo está reunido para darle la bienvenida al nuevo padre de la capilla. Entre la multitud surge la figura de ese emisario del Señor, un hombre ya mayor pero no tanto como él. Cura anterior, este se para al frente de todos nosotros, esboza una gran sonrisa y sus manos las coloca sobre sus espaldas. Antes que nada quiero agradecerles, hijos míos, por esta cálida bienvenida. Soy el padre Gustavo y es un honor tener a feligreses tan amables y sonrientes. Espero poder hacer grandes amistades en este sitio tan hermoso, decía el sacerdote. Lo siguiente fueron meras presentaciones de cortesía, pobladores hablándole al padre Gustavo, contándole acerca de las costumbres y lugares locales. Se está haciendo un poco tarde, tengo que revisar algunas notas, por lo que decido ir a presentarme con el padre y despedirme. Hola. Padre, mucho gusto, mi nombre es Marcelo, le digo mientras le extiendo la mano. Casi de inmediato el padre estrecha su mano con la mía mientras sonríe. ¿Qué tal, hijo mío? Veo que no te habías acercado como las demás personas. ¿Pasa algo o quieres contarme sobre algún asunto? Hijo, pregunta amablemente. Yo niego con la cabeza y de forma educada. No, no, padre, solo que soy algo tímido, me engento muy pronto como dicen por aquí. Le comento que si necesita algo o alguna ayuda con papelería administrativa, que estaba para auxiliarlo. Le comenté que mis padres me inculcaron los valores de la iglesia desde muy pequeño y que estaba más que encantado de ayudar. Además, padre, debe de darse una escapada a algunos lugares por aquí. Por ejemplo, el kiosco del centro es muy hermoso, o el río que tenemos en el municipio. Le sugiero amablemente. El río es muy hermoso, sobre todo por el cauce cuesta arriba. Es muy tranquilo nadar en aquel sitio, aunque también peligroso si te pones a pensar más detenidamente. Agua profunda, nadie cerca. Imagínate una agresión de animal en ese sitio. Sería fatal, me dice con una sonrisa de oreja a oreja. Yo me quedo abrumado por sus palabras. Estoy ancho como si mi cuerpo fuese una estatua. Yo creo que debo irme, padre. ¿Estás bien? Hijo, pregunta el padre. Yo asiento solamente mientras me alejo. ¿Estás seguro? Parece que está sangrando de un tobillo, me comenta aún con una sonrisa aunque ya muy tenue. Yo volteo rápidamente para cerciorarme. Veo que tengo una pequeña mancha de sangre en el calcetín. No sé si estaba imaginándome cosas, pero sentí algo de paranoia, como si me faltara el aire, o quizá fue una pequeña crisis de ansiedad. Llego a casa y por miedo meto candado a la puerta para sentirme más seguro, al menos de forma simbólica. ¿Qué había pasado? ¿Por qué me decía cosas tan fuera de sentido? Era como si me estuviese hablando en código.
revelándome cosas pero a medias, casi de manera intencional para que me diera cuenta de algo macabro. ¿Acaso el padre Gustavo estaba detrás de lo que me ocurrió en el río? Sinceramente no sé en qué pensar. La paz reinó durante los primeros días, entonces una mañana como cualquier otra mientras estaba dentro del salón, noté que todos mis alumnos estaban afuera jugando en el patio, todos excepto Miguelito. Me acerco a él, pero veo que está muy cohibido, como si estuviese asustado. Oye Miguel, ¿por qué no andas allá afuera jugando con tus compañeros? Tanto que andabas repelando por salir a jugar, ¿ahora quieres estar aquí adentro? Le pregunto sutilmente. Él muy apenas puede sostenerme la mirada. Yo, ¿qué? No tengo ganas. La forma de responder es bastante temerosa, y su modo de expresarse. Es claro que algo está pasando. Está bien, si está pasando algo puedes contármelo, no importa que pienses que es muy tonto o algo sin importancia, yo te escucharé Miguel. Para eso estamos los maestros, le digo mientras recargo mi mano en su hombro tratando de tranquilizarlo. El niño toma una larga bocanada de aire y después comienza a hablar. Bueno, profesor, es que no quiero salir a jugar afuera porque tengo mucho miedo. Se queda en silencio dudando de decirme o no. ¿Miedo de qué? Pregunto. El silencio es incómodo, y trato de animarlo poniendo una cara alentadora. El niño aunque con miedo sigue contándome. Miedo de la cosa que vi en la iglesia. Yo estaba acomodando el material que ocupamos en catecismo. Fui a dejarlas en una bodega adentro de la parroquia. Ahí vi una cosa. Era un monstruo que se le estaba cayendo la piel. Parecía una mezcla de un perro con un puerco. Salí espantado del sitio gritando. Me dice el niño casi llorando. Me quedo en silencio. Todo esto que me dijo es algo bastante perturbador. Como un niño de su edad puede estar inventando ese tipo de cosas tan bizarras y grotescas? ¿Le contaste a tus papás? Le pregunté. Él negó con la cabeza. Le dije a mis papás, pero mi padre se enojó y me pegó. Él dice que veo todo eso porque no soy muy allegado a la iglesia, que me porto mal, y como siempre ha sido muy estricto tengo que creerle. Confiesa cabizbajo. Le dije que iría a hablar con sus padres, pero él se negó rotundamente. Le tenía miedo a su papá, pues no quería que Miguel anduviera contando este tipo de cosas con la gente, o lo vería con malos ojos. Casi me estaba rogando de rodillas para que no fuera a contárselo. Sin remedio alguno le hago caso, aunque esto no se quedaría así. Debía buscar una solución, aunque fuera por mis propios métodos. Al día siguiente por la tarde me ofrezco a ayudar en labores cotidianas en la iglesia. Por supuesto el padre acepta el gesto y me mantiene a su lado durante gran parte del tiempo. Se aproximaban las fiestas patronales y debíamos de organizar todo antes de iniciar los preparativos. Me quedo hasta muy tarde en la oficina con bastante papelería por organizar. No me doy cuenta, pero cuando salgo para tomar aire, veo que el sol está ocultándose. Debe de ser frustrante trabajar todo el tiempo y ver que nunca acabas.
Me dice una voz al frente, es el padre Gustavo, se ve sereno mientras está regando algunas plantas del jardín. ¿Has podido encontrar calma, hijo?, pregunta el padre, por que la pregunta le cuestionó a la defensiva. Él me dice que la última vez me vio atormentado. Yo respondo que fue por un niño que vio cosas macabras justo en esa iglesia. Creo que hay una presencia malvada aquí en esta parroquia, algo que no pertenece a Tierra Santa y que está pisando lugares que no le corresponden. Le digo casi como advertencia. El padre sereno y con cautela se va del sitio, no sin antes decirme: quizá puede que tengas razón, hijo mío. Las puertas del corredor se cierran tras sus espaldas. Furioso por su respuesta me voy del sitio. Estaba claro que ese tipo estaba involucrado en todo. Jugaba al gato y el ratón conmigo, tratando de despistarme, pero a la vez atormentándome. Ya era muy tarde. Trataba de conciliar el sueño, pero las malditas pesadillas me perseguían. Era la presa de una bestia gigantesca, un jabalí negro con unos colmillos muy afilados. Soñaba que me perseguía por un pasillo sin fin, lleno de oscuridad, y mientras iba tras de mí, solo se escuchaban gritos de desesperación, gritos de infantes. Despierto de mi pesadilla. Más que coraje, el sentimiento que sentía era impotencia y rabia. Tomo un cuchillo de cocina y me dirijo hacia la iglesia. Esta está cerrada, por lo que tuve que saltar el portón. La oscuridad era total, solo se escuchaban los ruidos de los grillos y el sonido del viento silbando. Entro a la iglesia por la puerta trasera. Para fortuna mía, sabía que a la puerta del sitio no le servía la cerradura. Ya adentro me dirijo a la recámara del padre. Por mi mente pasaban muchas cosas. Estaba decidido a terminar con este asunto, pero no quería acabar con él, solo iba a ahuyentarlo. Estoy enfrente de su puerta y justo cuando la abro, se escucha la voz del padre a mis espaldas. ¿En verdad quieres desvivirme, hijo mío? Dentro de la casa del Señor, te irás al infierno por tus acciones. Enojado por todos los acontecimientos anteriores, no me guardo nada y le grito de todo. Tú eres el que te irás al infierno, eres una bestia infernal, pactaste con un demonio, es por eso que te transformas en esas cosas horrendas. Le digo mientras sigo el sonido de su voz. Tomo el cuchillo con fuerza y busco al padre con la mirada. Entonces una risa macabra se escucha por todo el recinto. La respiración de una gran bestia se escucha tras los pasillos. Yo comienzo a temblar. De pronto se revela un gigantesco jabalí negro, cual andaba con lentitud rodeando las estatuas de los santos. Tiene los ojos totalmente en rojo. Está furioso y con espuma saliéndole de su boca, como si tuviese rabia. Esa cosa se abalanza sobre mí, pero por puro milagro pude esquivar su tacleada. Rápido salgo corriendo del sitio, pero me persigue de forma incesante. Salgo de la iglesia y camino cuesta abajo a cualquier dirección. Mientras la bestia me persigue, yo le arrojo lo que puedo y lo que me encuentre en el camino, pero esa cosa no cede y va tras de mí. Entonces llegamos a un punto donde ya se habían acabado las calles, solo eran prados y el río,
cruzo un puente de madera lo más rápido y precavido posible. Este estaba en mal estado, abajo el río que llevaba corriente. Este puente era el que conectaba con el paraje donde me ocurrió el incidente. Pensaba que me quería llevar al mismo sitio para terminar conmigo, para tratar de ahogarme en el mismo sitio donde no pudo hacerlo la primera vez. Estaba bastante cansado. Se me acababan las fuerzas. Si seguía corriendo, lo más probable es que me atravesara con sus cuernos tarde o temprano. Entonces la bestia negra trató de cruzar el débil puente, pero las cuerdas no pudieron resistir tanto peso. La primera cedió, el puente se desestabilizó, por lo que el animal comenzó a gritar en su desesperación. La segunda cuerda se cortó y después las demás. Esa cosa cayó al río y la fuerte corriente lo arrastró cuesta abajo. A lo lejos vi cómo se golpeaba brutalmente contra las piedras filosas que había en el río. Bajé por la vereda. Este era el camino más largo para buscarlo, pero ni rastro de él. Exhausto por todo, regreso a casa con paso lento, esperando que esto haya sido el final de todo. Al amanecer el padre Gustavo había desaparecido. Iniciaron una búsqueda con grupos de rescate, pero jamás pudieron dar con él o con su cuerpo. Solo yo sabía lo que había ocurrido esa tétrica noche. Años después, pobladores de pueblos aledaños avistaron a un ciervo, cual se convertía en persona, un nahual. Este se escondía en el corazón de la sierra, en lo más profundo. Esas eran las leyendas que contaban. Eso era lo que pensaba la gente, leyendas sobre la gente haciendo pactos con el malo. Surgieron años más adelante. Los nahuales son criaturas que no todo el mundo cree, hasta que se cruzan con uno. Solo espero jamás volver a ver a ese nahual y olvidar todo por lo que me reste de vida. Jamás hagas un pacto con el diablo, porque es mentiroso. Historia ocurrida en un pueblo de Colombia, escrita por Johnny Ospino. Toda mi vida me habían estado hablando del cielo, de la ira de Dios y todas esas cosas, y del diablo solo me decían que era el que provocaba que el ser humano pecara, siendo protagonista de toda la maldad en el mundo. Fui fiel creyente de eso por mucho tiempo, pero entonces conocí la historia de cómo murieron mis padres y me di cuenta de que hay mucho en el mundo que desconocemos y todavía más que no comprendemos. Soy Christopher Rodríguez y les voy a contar cómo mi padre pactó con él diablo. Él vivía en el pueblo donde nací. Mi madre apenas tenía pocos meses de embarazada y ellos consideraban mudarse a una casa por sí solos, pero la escasez de dinero se los impedía. No tuvieron otra opción más que irse a vivir con mis abuelos. Estos tenían un rancho con mucho ganado y estaban bien económicamente. Fueron una gran ayuda para ellos, en especial en esos meses en los que mi padre no trabajaba. Se desesperaba ante la idea de que yo naciera y él no tuviera un peso en el bolsillo. Apenas lograba trabajar por unos días, pero después demoraba semanas para traer dinero a casa. Mi abuelo en ocasiones se lo llevaba para el rancho a que ayudara, pero esos días no se los pagaban. Después de todo ayudaba al hombre que nos daba las 3 comidas del día.
no podía actuar con semejante descaro ante él. Antes de escuchar esta historia me preguntaba cómo fue que las cosas lograron cambiar de la noche a la mañana. Siempre pensé que mi padre era un genio o muy trabajador, según mis tías. Al momento de mi nacimiento ellos tenían mucho más dinero que mis abuelos, superándolos por mucho, y todo gracias a mi papá. Me decían eso, pero la realidad de las cosas me la ocultaban. Tuve que tener más de 18 años para enterarme de que sí fue así, pero el trasfondo de todo era mucho más complejo que decirme simplemente que mi padre consiguió un trabajo en el que le iba bien y ya. No solo sucedió así. En el pueblo las oportunidades de trabajo eran demasiado escasas y las que había no producían lo suficiente. Mis abuelos paternos estaban muy enfermos y dependían de mis tíos. No podían ayudar a mi padre. Su familia le dio la espalda completamente al momento en que les dio la noticia de que mi madre estaba embarazada. Eso fue lo que hizo que casi no me relacionara con ellos, pero esa es otra historia. Cuando mi madre tenía casi los 9 meses de embarazo, la desesperación invadió a papá. La presión de mi abuelo empeoraba todo. Habían días en que mi padre se iba para otros pueblos pidiendo trabajo y regresaba a los 2 días, o a veces conseguía por 1 o 2 semanas, pero le tocaba viajar e irse muy lejos. Escuchando eso me di cuenta de que estaban en una situación más que crítica. Poco antes de mi nacimiento, mi padre conoció a un hombre que lo invitaba a beber muy seguido. Él siempre pagaba todo y le decía que se animara, que pronto le iba a llegar un buen trabajo para darnos a mi madre y a mí la vida que nos merecíamos. La cosa es que ese hombre no era bueno como lo aparentaba. Según mi familia, él llegaba a la casa y a menudo le daba dinero a mi padre para las cosas que yo iba a necesitar. Después de nacer, de un momento a otro los días en los que mi padre llegaba borracho aumentaron. Ya no necesitaba esperar a que fuese fin de semana para embriagarse. En ocasiones lo hacía hasta los lunes desde la mañana, y eso hacía sentir muy mal a mi madre. Mis abuelos comenzaron a mirarlo con otros ojos, y el origen de todo era esa nueva amistad que tenía. Jamás me revelaron el nombre de ese hombre, según ellos, porque nadie lo sabía. Nadie en el pueblo lo conocía, ni dónde vivía ni quiénes eran sus familiares. Un completo extraño. En pocas palabras, no sé cómo mi familia consiguió detalles tan exactos de lo que realmente pasó. Pero según ellos el hombre le estaba proponiendo a mi padre hacer algo que contradecía por completo la fe que le tenía a Dios. Él le rogaba todos los días de rodillas, pero aquel hombre comenzó a persuadirlo, diciéndole que de los cielos no iba a bajar la respuesta ni la ayuda que necesitaba, pero de otro lado sí. Primero comenzó diciéndole que conocía a la persona que le daría todo lo que él pidiera, pero desde el principio le dejó claro que el precio era demasiado elevado. En esas conversaciones mi padre siempre le respondía que él lo daría todo, con tal de darnos a mi madre y a mí la vida que él siempre imaginó. Desde ahí aquel hombre supo que podía manipularlo a su antojo, pero la propuesta esperaría un poco más.
finalmente nací. Según mi familia a todos se les veía la alegría, fue un día inolvidable, el primer nieto de mis abuelos, pero el único que estaba indiferente era mi padre, apenas me cargó por unos pocos minutos y después se fue a beber. Mi madre lloró esa noche, una escena que me partió el alma de imaginar, ya que no conservaba recuerdos de su rostro, solo en fotos. Esa noche mi padre se reunió con su nuevo amigo, quien finalmente decidió hacerle la propuesta. Esperó a que mi padre se emborrachara y le confesara que estaba dispuesto hasta vender su alma, con tal de tener dinero para que a mí no me faltara nada. El hombre aprovechó y le dijo que si era así, entonces estaba listo para hablar con aquel que le iba a dar todo lo que le pidiera. Mi padre aceptó y entonces el hombre le dijo que al día siguiente lo iría a buscar a su casa. Terminaron de beber y por la madrugada mi padre llegó a casa ebrio. Tuvo que dormir en la sala para que el olor de alcohol no me afectara. Por la mañana mi madre estaba muy resentida con él, pero al menos si se dignó encargarme y, según mis tías, decirme que haría todo por mí. Ellas mismas vieron cuando aquel hombre llegó a buscarlo y se lo llevó. Algunas personas afirmaban que los vieron en las afueras del pueblo, subiendo por un cerro, y ahí la silueta de ambos se perdió. Nadie supo lo que pasó o lo que hicieron allá. Eso sí se quedó en misterio total. Mi padre nunca habló de eso. De todos modos se supo, pero el cómo lo hizo dejó una gran intriga que nunca se pudo saciar. Regresaron en la noche. No se le veía muy contento que digamos. Se acostó con mi madre y la abrazó como si estuviese preparado para despedirse o decidido a disfrutar sus últimas noches. Al día siguiente llegó a casa con la noticia que había conseguido un trabajo, en el que tenía que viajar muy de madrugada a una ciudad y regresar por la tarde. Nadie le cuestionó nada. El dinero en serio se necesitaba y con mucha urgencia. Él logró hablar con mi abuelo para pedirle un préstamo, asegurando que devolvería todo el dinero en menos de 2 meses.